que esto tiene que tributar al 1%. O sea, que es un problema político, no es un problema económico. Se podría hacer otra cosa. Aquí las soluciones son variopintas, podríamos hablar, pero no me voy a extender porque, pues, de la solución argentina. Argentina, cuando hizo el default, lo que tuvo que hacer es que tenía muchos activos suyos en manos de extranjeros. Y muchos extranjeros, muchos activos de Argentina que estaban invertidos fuera. Y muchos activos muchos extranjeros que tenían los activos comprados en Argentina. Claro, no podía cobrar impuestos a los de fuera. Los residentes argentinos ricos o millonarios tenían su dinero en el exterior. Claro, si tengo que pagar la deuda, ¿quién tenía que pagarlo? Los pobres que estaban en el país, porque no había otra solución. Claro, hubo un movimiento social donde dijeron, no, los pobres argentinos se negaron a pagar la deuda de todos. Y por eso tuvo que hacer el default. Pero en Europa no tendríamos por qué hacer un default, ni quitas, es que se podría solucionar perfectamente. ¿Qué ocurriría? Tendríamos que, en ese problema político, seguramente habría que reajustar muchas de las pensiones o de los grandes beneficios de las pensiones multimillonarias que tienen por muchos jubilados de los países del norte, o de las expectativas que tienen de sus jubilaciones para los próximos años. Pero mientras en el norte de Europa hay expectativas de grandes pensiones, en el sur de Europa, para pagar sus grandes pensiones, nos están obligando a que trabajemos más años y reduciendo nuestras pensiones. Pues eso, evidentemente, aunque esté tapado por medios de comunicación, etcétera, cuando termine saliendo a la luz, porque todos terminan saliendo a la luz, esto es un problema social. Bueno, la cumbre europea. La solución definitiva. Última semana de octubre. Ya está, lo hemos arreglado todo. Nos ha costado, hemos tenido una reunión en marzo, no llegamos a un acuerdo, nos ha costado 6 meses, pero hemos llegado. Quitamos el 50% de la deuda griega. El 2% España, el no sé qué, se hace algunos ajustitos ahí y tal. Recapitalizamos a la banca con 106.000 millones de euros. Y ampliamos el Fondo de Estabilidad Financiera Europea hasta el 1 billón de euros. Ya está. Señores, lo hemos arreglado. Se supone que las necesidades de capital van por países y a España le toca 26.000 millones, solamente superado por la banca griega, con 30.000, y curiosamente los países del norte, Francia y Alemania, que tienen mayor exposición a los CDS, a los Credit Default Swaps, que están contabilizados, bueno, vamos a verlo un poco, tienen muy poca exposición, tienen muy pocos problemas. Alemania, 5.000 millones, y Francia, 8.000 millones de euros. Ya está solucionado. En esto, Grecia dice, vamos a hacer un referéndum. ¿Alguien se acuerda lo que pasó? La banca francesa, que ya había perdido el 45% de su valor en los últimos 3 meses, cayó un 15% más en un solo día. La banca alemana, un 12%. La banca española, un 4%. Joder, ¿no estaban tan mal los españoles y tan bien los alemanes y los franceses? ¿Por qué pasa esto? Los mercados no son tontos. En el año 2007-2008, ¿quién fue el mayor comprador de todas las hipotecas subprime de Estados Unidos? Bancos alemanes, principalmente, y los segundos, los franceses, pero sobre todo los alemanes. Se calculaba en 2007-2008 que había cerca de 2 billones de activos tóxicos, billones con B, en la banca alemana. Principalmente Hypoveris Bank, Volksbank, Dresdner Bank y bastante también Deutsche Bank. ¿Qué hizo el Banco Central Europeo? Hizo una normativa en la cual autorizó a que todos esos activos se contabilizaran al 100% de su valor y se quedaran ahí guardaditos en los balances
en el activo de los balances contabilizados por el 100% del valor. No es que todas las hipotecas subprime valgan cero, pero la mayoría muy cercanito a cero. O sea, evidentemente no vale el 100% de su valor. Pero ahí no acaba el asunto. En 2008, a finales, ante las primeras necesidades de capital, el Banco Central Europeo permite que todo lo que está contabilizado como activo tóxico, que estaba al 100%, dado que viene una garantía hipotecaria, se titulice. Y se pueda titulizar, o titulizar, todo el mundo lo entiende, es con la garantía de esto, me prestan dinero con la garantía del activo que tengo. Entonces lo titulizo y con un descuento de un 30 y un 50%. Entonces, en el peor de los casos, un activo tóxico que vale cerca de cero, tengo 2 billones más un 50%, tengo 3 billones con B de euros contabilizados en bancos principalmente alemanes y franceses como activo, como capital del banco, cuando está cercano a cero. Y eso lo saben los mercados. Entonces, en cuanto hablan de un referéndum, curiosamente se hunde por ahí, porque todo el mundo sabe dónde están los problemas. De todas la solución es muy curiosa, porque el señor Papadinos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo, resulta que va a ser ahora el presidente del Estado griego. El primer ministro griego. Una solución curiosa, ¿no? Digo que hago un referéndum para llegar a una solución de un acuerdo de unión nacional y, a cambio, al final de toda esa costelera, me va a salir de primer ministro el ex vicepresidente del Banco Central Europeo. A mí me huele a poco cambio de políticas, la verdad. Pero bueno, no sé ustedes. Bueno, desde de capital, la unión... Bueno, y la ampliación del Fondo de Estabilización hasta el billón de euros. El Fondo de Estabilización Europea tenía comprometidos 440.000 millones de euros desde el año 2009, con diferentes aportaciones de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional. Se supone, se sube hasta el billón de euros en la cumbre de octubre, de la cumbre europea. A raíz del referéndum, lo único que se dijo, porque lo único que se ha dicho es que el Fondo de Estabilización tendrá el importe que sea necesario. Pero en cualquier caso, ya lo dijo Angela Merkel, superará ampliamente el billón de euros. Claro, ¿esto qué significa? Que el Banco Central Europeo se va a dedicar durante los próximos meses o años, más bien meses, a comprar todos los activos tóxicos que están en manos de estos bancos que estamos hablando. No se va a dedicar ese fondo a arreglar los problemas de España, Portugal, Italia, Grecia. Se va a dedicar a comprar todo ese dinero que está ahí metido, contabilizado, porque ya mucho está venciendo. Entonces, cuando vence, ¿qué hacemos con todos esos paquetes? Si es que no hay nada debajo. Bueno, y ahora vamos a recoger algunas perlas de la cumbre del G20. Bueno, la situación en Europa, como vemos, está complicada, o sea, porque se llega a un acuerdo que es la solución definitiva y simplemente porque un país pequeñito que tiene un 4% de la deuda, de pronto dice, vamos a ver si estamos de acuerdo en esto, pues es una cosa muy importante para la ciudadanía, y de pronto todo se hunde. Llega el G20 y es muy interesante ver cómo Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina, y país que hizo un default hace 10 años, que iba a ser el gran apestado, y el país que jamás de los jamás en la vida le iban a volver a dirigir la palabra. Es muy curioso ver cómo se hizo, todos querían hacerse fotos con ella, porque había conseguido ganar las elecciones con un 60 y tantos % de las elecciones, y entonces la ves ahí con Obama, con Berlusconi, con Cameron, con Merkel, con Sarkozy, y de uno en uno todos se hizo foto con todos. Bueno, pues 10 años no es nada, Carlos Gardel decía que eran 20, no pasa nada. O sea, que decir que se puede hacer un default y luego volver a ser, no sé, alguien respetable. Pero bueno, la frase encima, se hace la foto y dice esta frase: esto es un anarcocapitalismo financiero total donde nadie controla a nadie. Vamos,
Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Que una presidenta de un país que encima abrazos, besos, o sea, de verdad, ha sido una cosa, buscar, si lo que tiene interés, buscar las hemerotecas y tal, y es muy interesante. Pero claro, la siguiente perla ya sí que no tiene desperdicio. Giulio Tremonti, que es el ministro italiano de Finanzas, le dijo en directo, sentado aquí y sentado acá, cámaras, fotógrafos, luces, o te vas ya o nos hundimos. Yo no sé si realmente es tan importante que una persona sea la que mande un país u otra, pero eso, yo creo que nunca lo había oído así tan en directo, ¿no? Y luego, la mejor perla es la resolución final. La resolución final realmente dice el problema es el desempleo. Y han llegado a un acuerdo, a un acuerdo de voluntades. Las principales potencias, entre ellas Alemania y Francia, pero estaba Estados Unidos, China y Japón y el Reino Unido, que iban a hacer un proyecto, o sea, un acuerdo para estimular la demanda a base de crear grandes infraestructuras por 40 billones de dólares. Bueno, no está a falta de concretar, no es una mala medida, pero en cualquier caso todos decían eso, el problema no es la deuda, sino el desempleo. Bueno, en cualquier caso parece que a mediados de noviembre de 2011 la situación no está muy clara, ¿no? Porque los ánimos siguen ahí, ahora queremos echar a Italia, a Berlusconi, no sabemos a quién pondremos, las políticas parece que la Unión Europea van a seguir siendo las mismas, cambiamos a Papandreou, las elecciones en Grecia serán en febrero y, mientras tanto, vamos a poner a un ex vicepresidente del Banco Central Europeo para dirigir la política que va a ser la misma que ha llevado a Grecia a esta situación. Y hay que recordar, y a nivel político, ya que estamos aquí hablando, Francia tiene elecciones presidenciales el año que viene, con una tasa de crecimiento esperada para el año que viene, según el FMI, que va a ser de recesión, por debajo del 0%, con unos problemas importantísimos en su banca pública, en su banca privada, le acaban de hacer una quita del 50% de Grecia, con los CDS ahí guardados y con las encuestas a favor, o sea, en contra de Berlusconi. A pesar de que Obama vote por Berlusconi y tenga apoyos políticos. Y Alemania, las situaciones no tienen elecciones en 2012, pero Alemania, desde que Merkel renovó el poder en 2008 o 2009, creo que 2009, ha perdido 6 elecciones, las 6 que han habido en todos los Länder. Los Länder son como los estados aquí en México, ¿no? Como cualquier estado de México. Y en cualquier caso, para 2013 sí hay elecciones. Las declaraciones de Merkel internas en su país son tremendas, ¿no? Cuando habla para las juventudes de su partido, o las que hace dentro de Alemania o los que hace fuera, son muy, muy divergentes, ¿no? Las que hace dentro es eso, los del sur, nosotros no tenemos que gastarnos ni un euro más, esto es una... Digamos que estar en las encuestas por detrás políticamente es malo en México, pero es malo en todos los países del mundo. Entonces los gobernantes pueden estar tentados de hacer ciertas cosas que de pronto le den un vuelco en sus elecciones y consigan renovar su mandato. Bueno, otra solución curiosa de estas cosas que a mí se me ocurren, igual que, ¿por qué no ponemos un impuesto a la deuda soberana y arreglamos el problema? Es sencillo, o sea, vale, habría que instrumentarlo, pero como concepto. Bueno, resulta que se reunió en el G20 y a mí se me ocurrió, vamos a pensar todos los paraísos fiscales que tienen los países del G20. Tenemos un problema que se calcula, dicen, de 300.000 millones de dólares, que es lo que había que hacer para poner encima de la mesa y arreglarlo todo rápidamente. Bueno, pues solamente la evasión de los paraísos fiscales que están dentro del G20, pues son entre 300.000 y 500.000 millones de dólares la evasión fiscal anual. También se puede arreglar el problema. O sea, el problema es un problema político. Que no interese, eso es otra cosa. Pero ¿qué soluciones hay? Muchas. No solamente la solución fácil, claro. Vamos a recortar sueldos, vamos a recortar estado del bienestar, vamos a recortar
hospitales, educación, etcétera, etcétera. Pero existen soluciones y dinero hay. Las cifras de los PIBs de Europa siguen siendo espectaculares. Un país como España hoy tiene un PIB de 1,1 billones de euros. Hace 20 años a lo mejor tenía la mitad. Y sin embargo ahora mismo estamos recortando, los salarios se han mantenido prácticamente planos y ahora tenemos la necesidad de recortar sanidad, educación, cuando no ha crecido ni mucho menos en proporción a lo que ha crecido el PIB. Las cuentas no salen. Hay un desequilibrio importante, sobre todo de generación y de quién se está quedando con la riqueza que se está generando. Un problema de desigualdad importante. Bueno, esto lo puse aquí como, bueno, yo no creo que realmente la piececita de Grecia vaya a hundir, vaya a tirar el dominó europeo, pero bueno, pero hay otras piezas más grandes que sí que pueden ser importantes, sobre todo el caso actual de Italia y España. Vamos a ver algunos defaults, ¿no? Lo que decíamos, no pasa nada por hacer algún default. Todos los países del mundo han tenido algún default. Hasta Estados Unidos, aunque lo niegue. Estados Unidos, cuando terminó la guerra de secesión, en 1865, se negó a pagar toda la deuda que había hecho los estados del sur. Dijo que eso no tenía que ver con él. ¿Por qué? Pues porque no le apeteció. Pero eso es un default. España, como somos campeones de muchas cosas, los primeros, ahora es muy curioso cómo ¿dónde era? En el Washington Post, hace un mes y pico, leías que España iba a ser el primer país que abandonara el euro porque somos un país de tramposos y históricamente siempre hemos tenido defaults. La verdad es que hemos tenido muchos. Claro, pero los primeros fueron con Felipe II, así documentados, ¿no? En el siglo XVI. Entonces, claro, eso, pues mira, pues de alguna parte tenemos que salir en las hemerotecas, ¿no? De hecho, en menos de 10 años, en las guerras de Flandes, Felipe II hizo 3 defaults seguidos. No sé si 1560 y tantos, 75 y 80 y pocos. Interesante. Pero bueno, Estados Unidos también. Y luego, ¿qué fue el Plan Marshall? El Plan Marshall fue un default organizado. Oye, te perdono, al Reino Unido, que tampoco aparece aquí en esta lista, se le perdonaron todas las deudas cuando después de la Segunda Guerra Mundial ganó las elecciones. Por las elecciones no las ganó Winston Churchill. Las ganó el Partido Laborista. Y el Partido Laborista lo primero que hizo después de la Segunda Guerra Mundial fue nacionalizó la banca, nacionalizó la industria, nacionalizó casi todo. Y el miedo que tenía Estados Unidos a que esa política, digamos, pseudo-socialista se instalara en el Reino Unido, te perdono todas las deudas y vamos a empezar aquí de amigos. Y eso fue uno de los grandes estímulos para el Plan Marshall y las ayudas económicas. Bueno, es decir, el Reino Unido no hubiera podido pagar porque evidentemente no tenía nada. Pero bueno, Y no les sirvió de nada, se quedaron en el piso, se robaron de Alemania todas las fábricas que el país derrotado, se quedaron ahí produciendo como en los años 40. Alemania, por ejemplo, pues terminó de pagar los acuerdos de la Primera Guerra Mundial de la Primera, en 1900 y muchos, ya casi finalizando el siglo XX, y la segunda se la perdonaron, obviamente, pues se separó el país, Alemania del Este, bueno, digamos que no pasa nada, y Argentina 2001, y no, pues ya no importa, ya somos amigos. Y mientras tanto, Argentina ha vivido 10 años donde su población ha podido comer y ha vivido, que la alternativa era, era terrible para Argentina. Bueno, ¿qué escenarios posibles? ¿Qué escenarios posibles, a priori, se están barajando ahora mismo encima de la mesa? Algunos países de la periferia abandonan el euro. Bueno, el primer escenario, perdón, que aquí no lo he puesto, es seguimos igual. Aquí no pasa nada. De hecho, es el más probable. Salvo que haya una presión social importante y hay un deterioro importante de las condiciones sociales, que no creo que ya se deterioren mucho más, sino simplemente la gente se harte de vivir en unas condiciones que no corresponden al nivel de riqueza en los países donde viven. Entonces, claro, 5 millones de parados, las prestaciones del desempleo. Este último trimestre en España, cerca de 250.000 familias ya no van a tener ningún ingreso más, aparte de las que hay. Claro, es que eso es una bola de nieve. Esto
las prestaciones van acabándose, no es que estoy en el paro y luego encuentro tu trabajo, no, es que de pronto se acaba y es que no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Argentina? Se tardaron muchos años de deterioro social hasta que la gente salió a la calle. En España ya empieza a salir gente a la calle. Pero bueno, ¿algunos de los países de la periferia abandonan el euro? Podría ser un caso. Ocurre, yo aquí, pues como todo, yo planteo más bien los casos posibles. Encima de la mesa de una reunión de la Comisión Europea, este septiembre sí se planteó crear un euro A y un euro B. Y estuvo ahí, está en la hemeroteca, está ahí, estuvo encima de la mesa planteándose como una solución para arreglar los problemas estructurales que hablábamos de, pues eso, diferente productividad, diferente inflación. Entonces, claro, eso sí podría ser una solución. Oye, nadie se va, pero creamos un grupo de países de euro B y un grupo de países de euro A, digamos, con estructuras económicas parecidas, todo es un supraeuro y hay un acuerdo político donde se sostienen las monedas unas a otras y es como una especie de cesta de monedas. Pues podría ser una solución política al asunto. Recordemos también que el miedo a que haya una gran crisis de la clase política es muy grande en Europa. Entonces, seguramente, antes de llegar a que se rompa la cuerda, se llegará a algún tipo de acuerdo político. Yo sí solo creo en eso. Otra solución que se ha hablado mucho es que Alemania abandone el euro. Puedes dejar a todo el resto de los países con el euro, Alemania vuelve a su marco y se volverían a arreglar los problemas económicos que tuvieran en medio. Este escenario, que ahora sí que lo pongo en las apuestas que hacen por los británicos, hacen apuestas de todo, se paga muy bien, se paga 500 euros a uno a que Alemania no es el primer país que abandona el euro. Sin embargo, a mí esta situación sí tiene cierta lógica. Si volvemos al plano político, en 2013, Merkel habrá perdido prácticamente todos los Länder, los Länder, insisto, son los estados, que es como si aquí gobernara en la República el PAN, como está ahora mismo, antes de las elecciones, y en ningún estado de México gobernara el PAN, todos gobernaran pues, o el PRD o el PRI o quien fuera, ¿no? Pues, claro, esta situación es pues, muy probable que se le dé a Alemania en 2013. En cambio, si en 2013 digo, abandono el euro, pongo el marco nuevo, Alemania, la CDU seguro que gana las elecciones. Habría que ver qué pasa en 2012 y 2013, claro, quedan muchos meses antes de que ocurra. Crear el nuevo euro para ciertos países y luego, pues, por último, seguimos igual, pero de verdad potenciamos las estructuras de gobernanza en la eurozona. Es complicado, ¿no? Se ha intentado, oye, vamos a armonizar la fiscalidad, vamos a armonizar los déficits, vamos a armonizar... Claro, lo que veíamos antes, los problemas de Grecia y de Italia sí es su déficit público, pero los problemas de España y de Portugal es la deuda privada de sus empresas y de sus hogares, porque el déficit público está muy bien. Claro, dar un café para todos con unas economías tan divergentes es complicado y eso tampoco se hace de un día para otro. Y la crisis, en cambio, sí está para quedarse. Merkel decía la semana pasada en la cumbre del G20 que a la Unión Europea le quedan todavía 10 años para volver a restaurarse en el crecimiento. 10 años más, o sea, ya no va a ser nuestra década perdida, vamos a ganar, va a ser ya nuestro tercer lustro, ¿no? Porque ya llevamos 4 años. Bueno, pues estos son un poco los escenarios que planteo. Evidentemente son planteamientos. Vamos a ver, crisis bancaria. Hasta ahora hemos hablado del problema de la Unión Europea. Yo creo que hemos hecho un marco, he intentado que fuera un marco lo más claro y intentar, hay muchas más variables evidentemente, pero las variables, digamos, que yo creo que pueden ser las más relevantes a la hora de hacer un análisis. Obviamente, pues podríamos estar analizando millones de cosas más. Entonces, a mí, después de hacer un análisis así, a mí siempre me queda la duda de que, bueno, lo que hemos dicho, se puede arreglar políticamente la crisis de deuda soberana, no es un problema tan serio, realmente no hay unas diferencias tan grandes con otras veces que ha tenido deudas los países de la Unión Europea, pero sin embargo sí hay un hecho diferencial muy importante, que es los problemas de la banca europea y mundial. Porque hay muchos billones con B
enterrados o contabilizados como beneficios, que se han ido contabilizando como beneficios durante muchísimos años, que no existen. Y ese es el problema real que tiene la banca. ¿Los derivados? Claro, ahí está. Vamos a ver los derivados. Vamos a ver, bueno, vamos a empezar por aquí. Estos son los derivados. Desde el año 2001, lo que serían los credit default swaps, hasta el año 2007 eran 66 billones. Si vemos 66 billones de dólares. Si vemos esta gráfica de la liquidez global del mundo, esto está, ahí no he puesto la fuente, bueno, está tomado de un economista estadounidense, lo he tomado de Wikipedia, pero está también, bueno, de un artículo también estaba en el Washington Post, para que se vea muy feo, y está tomado en el año 2006. Si quieren luego ahora busco, porque se me ha olvidado poner la fuente. Digamos que el dinero real corresponde al 1% de la liquidez. Esto está en el año 2006. Desde el año 2006 al año 2008, perdón, al año 2011, no solo han bajado los CDS, sino que han crecido. O sea, en el 2008 había unas declaraciones muy interesantes de Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, diciendo que había que poner freno a los CDS porque el mundo no consentiría que esto nos volviera a ocurrir. Pues nos sigue ocurriendo. En 2008 también Merkel hizo unas declaraciones muy interesantes que las llamó a los CDS armas de destrucción masiva. Pues bueno, pues las armas de destrucción masiva han seguido creciendo. Entonces, claro, todo este dinero no existe, pero está contabilizado. Estamos hablando de una cosa tremenda, ¿no? Esta es la realidad mundial. Entonces, claro, el problema es que mientras nadie de por aquí quiere, pero cuando toda la gente de aquí lo que quiere es esto, porque hay crisis de confianza, claro, no hay, pero no hay no, es que no hay nada. No es que más o menos. Es que estamos hablando de que el 75% de la liquidez mundial, o sea, es una cosa que no existe. Entonces, no sé si me explico. Pero claro, mientras tanto, ¿quiénes son los que se benefician de esta situación? Pues si vemos HSBC, Citibank, JP Morgan, Bank of America y Goldman Sachs controlan actualmente el 99% de los mercados de derivados del mundo. Pero es que si vemos los beneficios, los créditos, o sea, los CDS, 554.000, los beneficios del 2010 fueron 6.000 millones, todo esto, el Bank of America dio pérdidas, pero no porque no, es que tenía acumulados, está amortizando pérdidas de años anteriores, pero estamos hablando de que también estaba llevándose del orden de 5 o 6.000 millones más, los beneficios 12.000 millones de JP Morgan, 7.000 millones y pico de Citibank, y de HSBC 9.000 y pico millones. No lo dice, será dólares, claro. Todos estos beneficios básicamente están apostando contra Grecia, contra España, contra Italia, contra Portugal, contra Irlanda menos. Estos beneficios se consiguen así. Entonces, pero claro, todo esto, dinero que han conseguido, se está detrayendo de las economías reales de estos países. Estamos hablando que son 10, 7, 30, 40, 50.000 millones anuales que están detrayéndose de la economía real, que van a parar a los 5 bancos principales, principalmente estadounidenses. Hay un trasvase de riqueza, bueno, británico. Un trasvase de riqueza muy importante hacia ciertos polos de la economía. A ver si me he saltado algo aquí. Bueno, rápidamente, el círculo de los rescates bancarios del 2008 fue muy sencillo. Se endeuda públicamente, por eso decía, ¿por qué tenemos tantos déficits en Europa? Porque se endeudan para ayudar a la banca. La banca saneada compra la deuda de los estados.
la banca exige mayor interés para seguir comprando deuda y especula, lo que estamos viendo, contra los endeudados estados. Oye, si no puedes pagar o tienes más deudas, tendrás que pagarme más. Aparte que aquí hay una relación absolutamente terrible, ¿no? Porque que los estados tengan que pagar más gracias a comprar los activos tóxicos de la banca significa que los bancos se han endeudado de una manera mucho más barata gracias al mayor endeudamiento de la banca. O sea, porque al final, cuando hay un deudor, hay un acreedor. O sea, en la economía siempre funciona. Entonces, pues claro, ha sido una perversión total del sistema. Es como si alimentara, salvara a un lobo o a una boa porque se va a morir y luego, cuando no estoy durmiendo, la boa me come, ¿no? Entonces, un poco terrible, ¿no? Solución, pues rescatar el país endeudado, que la banca recupera la inversión y encima tiene muchísimos beneficios, y el país queda en manos del Banco Central y el FMI, que le obliga a aceptar el rescate, porque es curioso lo de los rescates, ¿no? Ningún país que ha sido rescatado se ha resistido como un loco antes de agarrarse al salvavidas, ¿no? Yo nunca he visto a un ahogado, a un náufrago que no quisiera agarrar el salvavidas, pero bueno. Y luego, bueno, pues obligando obviamente a hacer nuevas reformas estructurales. Bueno, claro, el problema de la banca es que es muy grande para caer. Cuando llegó Obama al poder, lo primero que dijo es que iba a hacer una ley para limitar el tamaño de los bancos. Yo no sé lo que pasa cuando la gente llega al poder, da lo mismo en el país que sea y en el partido que sea, que es que luego algo debe pasar, porque no creo que se vuelvan tontos todos, pero todos hacen justo lo contrario a lo que decían previamente. Los bancos, desde el inicio de la crisis, a raíz de la reordenación y de la fusión y de la absorción de los bancos pequeños en Estados Unidos, han quebrado más de 200 bancos pequeños, pues todos han sido absorbidos por los grandes. Entonces, claro, países como España, un Banco de Santander, Fortis en Holanda, bueno, UBS, claro, en Suiza, pero vamos, todos los bancos, estamos hablando de que es el porcentaje del PIB de su país. ¿Se entiende la gráfica? O sea, el PIB de España, pues el Santander supone el 90 y tantos % del PIB de España. Fortis supone el 155% del PIB de Holanda. UBS, la Unión de Bancos Suizos, supone el 376% del PIB suizo. Royal Bank of Scotland, el 131% del PIB del Reino Unido. Barclays, el 112%. HSBC, el 90 y tantos %. El Deutsche Bank, el 90% más o menos. BNP Paribas, el 100% del PIB francés. Dexia, muy famoso últimamente, el 180% del PIB belga. Banco recién rescatado. Curioso el rescate de Dexia, podemos hablar de él. El banco vale cero.